Muy buenos días, hermanos en Cristo y María. Una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Hoy es domingo 23 de enero de 2021. Les habla el Padre Tomás Galarza Figueroa. Este es su canal de gracia y bendición. Este tercer domingo del tiempo ordinario, a instancias del Santo Padre desde el 2019 y ya por tercer año consecutivo, es el domingo dedicado a la palabra de Dios. Y la idea es colocar la palabra de Dios en justa perspectiva, hacerla centro, norte y guía de toda nuestra existencia, dejarnos guiar por esa palabra y seguir con la palabra, catequizando a nuestros hijos y a todos, mostrándole el rostro de un Dios vivo que vino a salvarnos, que quiere salvarnos, que insiste en salvarnos. La primera lectura de hoy está tomada del libro de Nehemías en el capítulo 8, versos 2 al 4a, versos 5 al 6, versos 8 al 10. Bueno, ¿y quién es Nehemías? Es considerado el autor del libro que tenemos hoy en la primera lectura. Era un judío descendiente de los exiliados de Babilonia, quien habitaba en Susa a mediados del siglo V a.C. y era copero de la corte de los reyes persas. Es interesante que este hombre junto con Esdras hoy nos traen una lección de amor total y absoluta. ¿Qué es realmente lo que sucede? Se enteran de la situación que vive Jerusalén. Jerusalén está en reconstrucción. Están reconstruyendo 4 cosas básicamente. Reconstruyendo la ciudad, claro está, porque fue destruida. El templo, que fue devastado por Nabucodonosor y su ejército caldeo. Están reconstruyendo la relación personal con Dios, o sea, su verdadera religión, su forma de ligarse al Dios Altísimo, de hacerse unos con ese Dios. Y están restaurando la confianza en ellos mismos como individuo, como pueblo, como nación, pero sobre todo como pueblo elegido por Dios. Cuando Nehemías se entera de esto, regresa otra vez y empiezan a trabajar. Hacen una gran asamblea y consiste en algo muy simple. Buscan un lugar apropiado, construyen una especie de tarima y desde allí buscan el libro de la ley, lo abren y lo leen ante todo el pueblo que tenga uso de razón. Mientras leen este texto todo el día, todo el mediodía básicamente, el pueblo llora al escuchar la ley porque básicamente ya tenían olvidada la palabra de Dios, ya no se leía como en otro tiempo y de hecho ya no se ponía en práctica. No olviden que estaban cautivos en otros pueblos. Y lloran al oír la ley y quieren de verdad conocerla cada vez más y cumplirla. Terminada la lectura, entonces le piden tanto Esdras como Nehemías que no lloren, que por el contrario, tienen que alegrarse, tienen que hacer fiesta, tienen que salir a comer y compartir lo que comen con los que no tienen, tienen que beber buen vino y tienen que alegrarse. Esta fiesta va a durar básicamente 7 días, esta asamblea, y es en el contexto toda ella de la palabra de Dios, de la ley, del mandamiento principal y del deseo que tienen de reconstruirse, pero no como individuos, sino como pueblo santo, y ya podemos apuntar como iglesia verdadera. Hay que entender que están invitados a enviar la buena noticia a todos los pueblos y esa buena noticia nace justamente ahí en el corazón del pueblo elegido entre las palabras de los levitas que leen la ley, del sacerdote Esdras que está allí para hacer que eso se cumple y de Nehemías que pone todo su empeño y todo su conocimiento en trabajar por el reino de los cielos. A esta primera lectura le responde un salmo responsorial muy interesante. Es el Salmo 18. Y el Salmo 18 tiene hoy como estribillo el siguiente verso. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Claro, estamos en el domingo de la palabra de Dios. Venimos de celebrar la semana por la unidad de los cristianos. Queremos que esos cristianos unidos estén unidos por la palabra de Dios y esa palabra de Dios sea lo que guíe el resto de su existencia. Mira algunos versos de este salmo. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos.
que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Qué lindos versos. Lee el Salmo completo en casa. Léelo con todos los primeros capítulos del libro de Nehemías, porque esa fiesta dura mucho más tiempo y tiene muchas más cosas hermosas que enseñarnos. Pero sobre todo, léelo para que entiendas que Dios tiene que ser la medida exacta del plan de salvación a través del cual tú vas a alcanzar tu propia salvación y también la salvación de todos los demás. Tenemos una segunda lectura que viene a darle coexistencia tanto a la primera lectura como al Evangelio, y está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo 12, versos 12 al 30. Con que leamos el primer verso ya automáticamente entendemos lo que está pasando aquí. Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Ya sabemos lo que está pasando en Corinto y en otros lugares. Hay mucha división, mucho sectarismo, mucha enemistad, mucha pelea. Han tomado la palabra de Dios y los dones del Espíritu Santo de Dios para pelear, para dividirse, para competir, para hacerse daño, para separarse. Viene Pablo y los demás apóstoles, cada uno en su lugar, a establecer la unidad, la paz entre todos. Y lo hacen en una comparación, que en otro tiempo era una comparación puramente social, pero que Pablo la va a llevar al plano espiritual. Así como el cuerpo es uno solo, a pesar de que tiene muchos miembros, la iglesia también tiene que ser una sola, porque la cabeza de la iglesia es Cristo y el cuerpo somos cada uno de nosotros con sus dones, talentos, ministerios, su deseo de salvarse y su ardiente pasión por la palabra de Dios. Entonces Pablo nos invita a estarnos juntos, pero no solamente juntos, unidos en el mismo amor, un solo corazón, una sola alma, a buscar trabajar por el reino de los cielos, a no competir unos con los otros, sino a ayudarnos, porque nos necesitamos, igual que necesitamos el amor de Dios en nuestro corazón, y donde hay división, hay celos, hay envidias, hay sectarismo, hay corrupción, allí Dios no puede estar. Entonces el llamado es a volver a la casa de papá, a regresar a la vida sacramental, a entrar por la puerta angosta, decimos siempre, y a trabajar sin cesar por la salvación de todos, sin excluir a nadie, siempre abriendo espacios para que todos puedan entrar a la casa del Señor, participar de esa misma fe y trabajar juntos por ese reino de los cielos que en fin de cuentas es promesa para cada uno de nosotros. Es una lectura un poquito larga que te invito a que la leas por tu cuenta, que la escudriñes y que dejes que a través de ella Dios te hable al corazón. ¿Qué evangelio tenemos en el tercer domingo del tiempo ordinario del ciclo C de lectura, donde San Lucas es el evangelista, donde acabamos de terminar, dijimos ya, la semana de la oración por la unidad de los cristianos, y hoy celebramos el domingo de la palabra de Dios? Pues un domingo que atañe a la palabra de Dios. Fíjate en las siglas de esta lectura. Vamos a leer el Evangelio según San Juan hoy en el capítulo 1, versos 1 al 4. Vamos a dejar de leer el resto del capítulo 1. No vamos a leer el capítulo 2, ni el capítulo 3, ni la primera parte del capítulo 4. Todo eso habla de la infancia de Jesús y eso lo vimos en el tiempo de Adviento y Navidad. Ahora vamos directamente al capítulo 4, versos 14 al 21. O sea, es un evangelio que tiene dos capítulos, pedazos de dos capítulos. El capítulo 1, versos 1 al 4 y el capítulo 4, versos 14 al 21. ¿Por qué? Porque lo que quiere Lucas en este evangelio, no olviden que Lucas escribe este evangelio y también el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo que quiere narrarnos Lucas es el ministerio de Jesús, la vida pública, el quehacer, su enseñanza, sus milagros, su forma de vivir, y con esa forma de vivir quiere contagiarnos para que vivamos tú y yo también según el evangelio. Ilustre Teófilo, quita de allí el nombre de Teófilo y pon el nombre de cualquiera que sea amado por Dios, preferido por Dios, bendecido por Dios, guiado por Dios, elegido por Dios para una misión particular. Querido tú, querido yo,
puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos lo transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra. También yo he resuelto escribirlos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Lucas está diciendo, mucha gente está escribiendo, pero cuidado, es posible que algunos estén escribiendo disparates, historias melosas, cosas sacadas de contexto, demasiada dulzura en algunos textos. Entonces yo quiero ir a los testigos oculares. ¿Con quién habrá hablado Lucas para esto? Definitivamente con María Santísima. Habló con Pedro, habló con Santiago, habló con Juan, seguramente en algún momento dado también habrá hablado con Pablo, y habrá leído algunas de las cosas que otros habían escrito, y de ahí fue depurando con los testigos oculares de mayor importancia hasta dejarnos este evangelio que recrea el ministerio, la vida pública, el trabajo, el quehacer de Jesús en su plan de salvación por el bien de todas las almas. Termina esa introducción donde aclara bien lo que quiere hacer y va directamente al capítulo 4. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu Santo, y su fama se extendió por toda la comarca. No olviden que vuelve a Galilea, se hace bautizar en las aguas del río Jordán, se va al desierto, pasa 40 días allí, regresa del desierto, empieza a elegir a sus primeros discípulos, y luego entonces en su enseñanza comienza a cobrar tanta fama que ya no puede predicar en las sinagogas directamente, sino que tiene que hacerlo en lugares públicos donde quepa muchísima gente por todos los que lo seguían. Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu Santo, el mismo Espíritu que lo inundó de amor en las aguas del río Jordán, que lo protegió del demonio en el desierto y que ahora lo acompañará el resto de su ministerio. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Claro, enseñaba con autoridad, no como los fariseos, no se escondía, decía la verdad, enfrentaba a cualquiera, y sobre todo sus palabras estaban sustentadas en su forma de accionar. Fue a Nazaret, allí se había criado, volvió a Nazaret después que estuvo en Galilea, entró en la sinagoga de Nazaret, como era su costumbre los sábados, allí todo el mundo lo conocía, sábado tras sábado, desde que era un niño hasta los 30 años, estuvo entrando a esa sinagoga y cumpliendo incluso con algunos ministerios. Se puso en pie para hacer la lectura, lo que dice que eso lo hacía bastante regularmente. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito. Es el pasaje de Isaías, uno de los más hermosos pasajes que describen perfectamente la obra mesiánica, pero no de un Mesías político, sino de un Mesías espiritual, de un Mesías salvador. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo, lo devolvió al que lo ayudaba, se sentó, toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Decimos palabra de Dios, te alabamos, Señor, y creemos que esta es la palabra de Dios. Llega al origen, a Nazaret, allí en su casa, con los suyos, con su familia. Entra a la sinagoga. Es la invitación que Jesús te hace todos los domingos. Debes entrar a la iglesia verdadera. Todos los días debes ir a celebrar la Eucaristía. Todos los días debes escuchar y participar de la palabra de Dios y ponerla en práctica. Entró en la sinagoga. Claro, iba guiado por el Espíritu Santo de Dios. Una vez que entra en la sinagoga como hijo de vecino, realiza su ministerio, y ese día le tocaba leer, o le dieron el privilegio de que hiciera la lectura. No por casualidad, sino por bendición de Dios, describe desenrolla, mejor dicho, este libro del profeta Isaías, que tiene que ver justamente con lo que él está haciendo allí, con el inicio de la misión que tiene el Mesías verdadero. Por eso, al final
de la lectura puedes decir: hoy se cumple esta profecía de Isaías que tantas veces hemos escuchado, que ha sido leída, pues hoy tiene carne, hoy se encarna, hoy tiene vida, hoy comenzarán a pasar cosas grandes y extraordinarias. Fíjense que Jesús tomó el libro estando de pie, lo leyó estando de pie, pero a la hora de la enseñanza se sentó, tomó cátedra. Pónganme atención, lo que les voy a decir es lo más importante de todos. ¿Y qué fue lo que dijo? Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Esto no termina aquí, tiene consecuencias. Hay que volver a misa cada domingo y cada día de la semana también, para que sigamos esta historia y escuchemos, veamos un final extraordinario. Por hoy, recréate en la palabra viva de Dios. Encuentra en la palabra de Dios motivos para vivir en paz contigo y con todos los demás. Reconcíliate con el mundo creado, con el Dios que lo creó, con el hombre que Dios creó a su imagen y semejanza, y contigo, que en fin de cuentas eres la obra maestra de la creación. Y en esa reconciliación ayúdanos a construir un mundo mejor donde nuestros hijos puedan vivir en paz. Lee la palabra de Dios como se leyó en la plaza pública de Jerusalén. Lee la palabra de Dios como Cristo la leyó en la sinagoga. Ven a leerla todos los domingos en la iglesia verdadera, como Cristo manda que así sea. Luego a ponerla en práctica cumpliendo con el mandamiento principal. A catequizar a los más jóvenes para que vuelvan a la iglesia verdadera, a la casa de papá, para que la palabra retumbe en sus corazones y allí se quede a habitar y les dé nuevos alientos de vida, para que el demonio, el mundo y la carne no puedan confundirlos, no puedan engañarlos, no se les pueda predicar un evangelio distinto del que ya se les ha predicado. Y volviendo a la casa del Señor y amando a Dios sobre todas las cosas, podamos salir ya de las ataduras del pecado, de estas falsas ideologías, y podamos regresar a la palabra de Dios, a la palabra de vida. Si quieres, podemos reinterpretarla, siempre se puede, sobre todo allí donde la segunda lectura de hoy decía que si un miembro del cuerpo está enfermo, el cuerpo entero enfermo está. Vayamos por los más enfermos espiritualmente, emocionalmente, moralmente, socialmente, económicamente. Vayamos por los más enfermos para sanarlos. Reconozcamos nuestras propias enfermedades, nuestra propia maldad, nuestro propio pecado, y pidamos al Dios de la misericordia que nos sane y que nos libere. No pongamos el acento en la enfermedad si tenemos un Dios médico y medicina que tiene para nosotros un plan perfecto de salvación, que murió en la cruz para sanarnos, salvarnos, redimirnos y darnos nueva vida, y que sigue estando con nosotros y de nuestra parte. Sí, hay miembros de la iglesia que estamos muy enfermos, que están muy enfermos, tú y yo incluidos entre esos miembros enfermos de la iglesia, pero justamente estamos en el lugar correcto, porque Él no vino para los sanos, sino para los que están enfermos, y tenemos una oportunidad de redimirnos, de sanarnos y sanar incluso a los que hayamos herido en el camino, y de buscar el camino de salvación, porque en su palabra está bien claro: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Volvamos a la casa de papá a través de la persona del Cristo de la gloria, guiados por la acción del Espíritu Santo y en la intercesión de todos aquellos que tienen poder para interceder por nosotros. Que el amor de Cristo inunde nuestros corazones en este domingo de la palabra de Dios, y que la unidad de los cristianos triunfe al final. Un solo corazón, un solo Dios y Padre, una sola fe, una sola iglesia, un solo bautismo, una sola verdad evangélica que todos tenemos que conocer y poner en práctica. Porque tú conoces la consigna: busca primero el reino de Dios con su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Suscríbete a este canal Tomás Galarza Figueroa y al canal de la Diócesis de Mayagüez. Toca la campanita, dale like por favor, compártelo en todas tus redes sociales. Déjanos tus comentarios, tus sugerencias y tus intenciones para la misa. Yo te dejo abajo, búscalas por favor, las lecturas de este domingo y alguna otra información que tiene importancia. Te pido por favor que nos mantengas en tus oraciones y que juntos podamos caminar siempre en la presencia del amor de Dios. Recibe la bendición de lo alto en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.